De dar inicio a la reunión. Estoy colocando la grabación en este momento. Bienvenidos, buenas noches. Um, para hoy vamos a estudiar las últimas 4 tablillas de la epopeya de Gilgamesh, del número 9 a la número 12. Para hacer un poquito la historia, como hemos venido hablando, um, ya que nosotros quedamos en el punto, bueno, ya Enkidu se había muerto, y entonces viene el viaje, el gran viaje de Gilgamesh por la búsqueda de la inmortalidad. De hecho, toda la obra se conoce precisamente por esta búsqueda de la inmortalidad que hace Gilgamesh. Sin embargo, no llega hasta la tablilla número 9. Es decir, las primeras 8 tablillas que ya leímos es como por así decirlo, parte articulada de la historia, pero el hilo principal y su factor más famoso empieza ahora en adelante de la 9 a la 2, a la 11, porque la 12 es como una historia agregada, adicional. Bien, empecemos con la tablilla número 9. Lo primero, el primer verso de esta tablilla, Gilgamesh se pregunta, ¿no moriré yo también como Enkidu? Su amigo se había muerto, su gran amigo del alma, y en esta situación, cuando él intenta consolarse por la muerte de su amigo, él dice, no moriré yo también como él. Usualmente, como ya venimos hablando del tema de la muerte, nosotros usualmente no meditamos sobre el asunto de la muerte. Sin embargo, para los estoicos y para los filósofos y para los orientales, pensar en la muerte era un asunto importante para poder coordinar aspectos de la propia vida. Entonces, la muerte no debía ser apartada de la vida, sino que debía ser meditada y comprendida. Entonces, Gilgamesh decide ponerse en marcha a pesar de ese dolor de la muerte de su amigo, y él dice que cuando él sintiera miedo, él mirará a la luna, a la diosa Ishtar, que representa la luna en este caso. Entonces, en nuestros viajes, en nuestras vidas, ¿dónde buscamos nosotros el consuelo cuando a veces nos falta eh, esa parte, digamos, esa conexión con nosotros, con la naturaleza o con los dioses, con lo que sea que nosotros nos conectemos? Siempre buscamos a ellos en los momentos de necesidad. Gilgamesh se enfoca en la luna, que representa a la diosa Ishtar, y él dice que durante su travesía, durante su viaje, él se enfocaría en ella cuando en algún momento le faltaran las energías. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que hemos evaluado la personalidad de Gilgamesh como el rey de Uruk, que en un principio era desenfrenado, hacía maldad a las personas, a las mujeres, separaba a las parejas, como dice, actuaba según una forma muy déspota. Pero ahora nos encontramos con esta figura de Gilgamesh que es hasta humilde, diría yo. La muerte de su amigo le hace sumergirse en una propia concepción interna de una realidad un poco más acorde, digamos, con algunos valores como la humildad. Entonces, ¿qué les parece esta nueva versión del rey de Uruk? Y si podemos cambiar nosotros también, tenemos la oportunidad de cambiar. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, yo estaba justamente escribiendo algo en el chat porque no sabía si ibas a seguir hablando, pero por lo menos yo lo que siento es que más que esa humildad viene más porque se siente mortal, porque siente de que la muerte es una posibilidad hacia él. Creo que obviamente sí, o sea, todo este tema de la compasión, de verse reflejado en su amigo, está ahí, pero su miedo no va alrededor de su amigo, sino a la muerte per se. Y yo creo que esta sensación de que yo también puedo morir es lo que como decían, como se diría en buen panameño, te cae el 5 de que también tú formas parte de la mortalidad. Entonces, así mismo, o sea, dices, y si me topo con los leones y tengo miedo, o sea, ya no soy invencible, ¿qué pasa si tengo miedo? ¿Qué pasa si me siento como cualquier otro ser humano y esto al final me lleva a la muerte? Excelente. Sus creencias fueron vulneradas en ese momento. Su forma de ver la vida se vio vulnerada por esa contemplación de apreciación de la muerte. Excelente. Gracias, Corina. ¿Alguien más le gustaría opinar?
Muy bien, si no, podemos continuar. Entonces, Gilgamesh inicia este viaje y llega a una montaña que se llama la montaña Mashu. Y allí se encuentra con los guardianes del sol naciente y del sol poniente. Él los describe que eran unos hombres escorpiones, que eran los guardianes del sol, y quien los contempla muere. Es decir, quien mire estos seres muere, al mismo estilo que la medusa griega. Quien la mire muere. Entonces, dice Gilgamesh que cuando el sol se alza, cuando el sol se pone, estas personas, estos guardianes, vigilaban por la integridad del sol durante sus procesos. No sé si conocen un poquito la historia del Ra egipcio, que es muy semejante. El Ra, cuando él dice que Ra tiene su camino por el cielo durante el día, pero cuando llega la noche, Ra se interna en una lucha contra Apophis. Entonces, si Ra lograba derrotar a Apophis en esa noche, a la mañana siguiente vuelve y salía a completar su siguiente recorrido. Entonces, ya estamos viendo el mito solar. Esta es digamos, la obra más antigua que refleja el mito solar. El sol era el dios central de muchas de nuestras culturas antiguas. Y los elementos que vamos a ver por acá están relacionados mucho con el simbolismo ese, simbolismo del sol. Entonces, luego se nos dice sobre la naturaleza de Gilgamesh. Habíamos hablado antes de eso, de que eran 2/3 partes de Dios y la otra una parte de hombre. Yo he pensado mucho en esta descripción de cómo era posible, bueno, que sus 2/3 partes fueran de Dios y su otra de hombre. Y me resulta un misterio, me resulta incomprensible llegar a una definición. Pero recordemos que todo esto es mitología. Y usualmente con la mitología lo que se quiere afirmar es una idea, independientemente de cómo se refleja. Entonces, en este caso lo que querían decir es esa participación con la divinidad, ¿no? Por medio de sus padres. Un poquito más adelante, entonces, Gilgamesh le declara a estos seres protectores de la montaña y del sol, él les dice que viene a buscar a Utnapishtim. Y Gilgamesh se declara también como su antepasado, es decir, el antepasado de Gilgamesh. Y él le dice que lo viene a buscar porque él supo llegar hasta el consejo de los dioses y obtener vida. Y utilizan vida en mayúscula. Y él quiere preguntarle sobre la vida y la muerte. Entonces, estos guardianes le dicen que llegar a Utnapishtim es una tarea muy peligrosa, casi imposible, y que representa prácticamente en el simbolismo, que nosotros, si lo analizamos desde el punto de vista del simbolismo, esta protección que tiene ese misterio, estamos hablando de una travesía dura, lo que nos quiere decir es que estamos hablando de un simbolismo espiritual, de un proceso de transformación que requiere para llegar a él. Entonces le dicen que tiene que adentrarse en la montaña 12 leguas y para poder llegar a Utnapishtim. ¿Quién era Utnapishtim? Para nosotros es Noé. Para los acadios tenía otro nombre. Este es el nombre sumerio, Utnapishtim. Y para los babilonios tenía otro. Sin embargo, sigue reflejándose en la misma persona que sobrevive el diluvio. Ok, muy bien. Dice Gilgamesh, él le insiste a estos seres guardianes protectores, él le insiste que aunque él esté presa del dolor o de la tristeza, aunque sufra calor o frío, suspirando o gimiendo, seguiré adelante. Ahora abre la puerta de la montaña, le pide a los guardianes que le permitan el paso. Entonces, Gilgamesh sigue este camino de 12 leguas y luego el poema se toma el tiempo de decirnos legua por legua qué es lo que ocurre. Al principio dice que empieza a haber oscuridad, después un poco más oscuro y llega a un punto donde ya todo es oscuridad total hasta cuando ya pasa y termina hasta las 12 leguas. Aquí quiero resaltarles un poquito de la parte histórica y es que fueron los babilonios los que pusieron las 24 horas del día. Esa que nosotros utilizamos hoy nació en ese tiempo. Adicional, el minuto de 60 segundos también fue una invención babilónica. Entonces,
Estas 12 leguas representan las horas de la noche, desde la noche hasta que cae el sol, hasta que vuelve y sale al día siguiente. Entonces volvemos nuevamente al mito solar, al simbolismo del mito solar. Entonces, la tablilla 9 concluye cuando ya Gilgamesh logra atravesar y dice que él ve un árbol de frutos de rubíes y lapislázuli. Los rubíes y los lapislázuli no eran elementos muy comunes en Uruk. El lapislázuli venía de Oriente y o sea, eran elementos, digamos, costosos o que venían del exterior. Hasta allí vamos en la tablilla número 9. No sé si a alguno de ustedes les gustaría hacer alguna anotación de esta tablilla o algún comentario antes de pasar a la siguiente. Llegó Zoraida. Ok. Zoraida, bienvenida. Analida, bienvenida también, que no le había dado la bienvenida. Buenas noches. Continuaremos entonces con la tablilla número 10. Gracias. Excelente. En esta tablilla, Gilgamesh le responde al dios Shama. Él le dice que él quiere que sus ojos contemplen el sol y que le inunden raudales luminosos, porque la oscuridad retrocede cuando tu luz brilla, que los muertos vean los rayos del sol. Entonces, Shama es el propio dios sol en la mitología sumeria. Entonces, al igual que Ra, los sumerios creían que Shama despertaba cada mañana, empezaba su recorrido por todo el cielo y al ser el dios Sol, el que ve todas las cosas, Shama también era asociado con la justicia, el juicio y la verdad. Entonces, al decir Gilgamesh que él quiere que sus ojos contemplen el sol, podemos ver el simbolismo de unión de lo humano con lo divino por medio del vínculo solar. Entonces, cuando Gilgamesh pasa estas 12 leguas, se encuentra en una taberna. La tabernera se llama Siduri y ella lo ve como Gilgamesh se vestía, con una faja de pieles de fieras. Y él le decía, ¿por qué si tú eres divino te vistes? ¿Cómo los antiguos asociaban esa, digamos, desnudez con la divinidad? No sé si ustedes recuerdan en parte en nuestro Génesis, Adán y Eva también estaban desnudos y no sentían ningún tipo de pudor ni nada. O sea, la desnudez era un elemento común, al menos para nuestros antiguos. Y la tabernera le dice a Gilgamesh que tiene que irse hasta la costa, donde está el barquero de Utnapishtim, y él es el que lo puede guiar hacia Utnapishtim para encontrar lo que quiere, que en este caso es la búsqueda de la inmortalidad. También lo envía a buscar madera para hacer un barco. No sé si ustedes leyeron ese pedazo. La descripción del barco es un poco extraña. Sin embargo, me parece que más que un barco era como una barcaza. O sea, era como algo flotante nada más, en lo cual pudieran montarse sobre el agua. Entonces, las aguas, estas que hablan, dice que eran las aguas de la muerte. Volvemos nuevamente a la parte simbólica. Lo que Gilgamesh está haciendo en este momento es atravesar la muerte, porque se está dirigiendo hacia Ushnapistin, que es el único hombre que ha logrado la inmortalidad, y lo hace por medio de las aguas de la muerte. Qué interesante es eso, que vuelve la muerte nuevamente. Ya Gilgamesh no se queda como, ok, voy a morir yo también. Ahora quiero comprender qué es la muerte. Ahora quiero comprender qué ocurre con los hombres cuando mueren. Y este es el viaje que él realiza hacia Ushnapistin. Entonces, Gilgamesh, cuando llega a Ushnapistin, Gilgamesh le dice a Ushnapistin que él ha recorrido todos los países, que ha ido por muchos montes, por muchos mares, y no ha encontrado nada que fuese feliz. Gilgamesh dice de sí mismo, me he condenado a la miseria y mi cuerpo ha sido un saco de dolores. La pregunta para este debate es, ¿buscaba Gilgamesh la felicidad en las experiencias de la vida o en las otras personas y no en sí mismo? Y
si lo hacemos nosotros también? ¿Por qué buscamos siempre la felicidad hacia afuera, hacia nuestro entorno, hacia lo que nos rodea? ¿O nos embarcamos en aventuras para buscar la felicidad, pero no pensamos en buscar la felicidad hacia adentro? Y hacemos eso nosotros también hoy. ¿Qué les parece a ustedes? Bastante, ¿verdad? ¿Quién le gustaría dar su opinión? Bueno, creo yo que en nuestro caso nos dejamos llevar por las normas sociales. Entonces, incluso hay muchas personas, y a mí también me ha pasado muchas veces que me preocupa más qué van a decir, qué va a opinar fulano, si hago esto, si hago lo otro. Y en base a eso, pues vamos viviendo toda una serie de experiencias, no pensando precisamente en buscar la felicidad hacia nosotros, sino hacia el entorno, ¿no? Quedar bien con los demás. Y no debería ser. Pienso que respetando todo lo que hay alrededor, uno siempre debe pensar, procurarse la felicidad de uno, ¿no? Si algo me gusta, si me hace bien, si eso me complace, sin lastimar y sin hacer ningún tipo de ofensa o lo que sea hacia otras personas, ¿verdad? Eso sí, ¿no? Porque tenemos siempre unos principios que seguir, ¿no? Pienso yo. Gracias, Mm. Analidad. Te ha dicho que ponemos usualmente los patrones sociales por enfrente de nuestras propias felicidades. Y eso Sí, es muy cierto. Eh, Nos preocupa más el entorno y el qué dirán de las personas, o nos enfocamos nosotros mismos, sin que ellos nos digan nada, en observar y buscar y tratar de ver, y nos olvidamos de la propia transformación interior, que es la que produce la felicidad. La felicidad más bien es una decisión, es una satisfacción entre lo que uno quiere, lo que uno piensa y lo que uno tiene. Entonces, eh, ver la felicidad en el exterior simplemente nos hace ser más infelices precisamente, porque seguimos buscando algo cuando tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. ¿Qué dice Corina? Que la veo moviendo la cabeza. ¿Qué tú piensas? Lo que pasa es de que justo eso me causa un poco de conflicto, o sea, porque por un lado sí creo de que sí, una de las preguntas más profundas que tenemos históricamente la humanidad van relacionadas con esto del conócete a ti mismo y poder descubrir el interior, pero creo que al mismo tiempo y de repente traspolándolo a la sociedad de ahora, el discurso este de la japicracia, de que la felicidad la creas tú, que la felicidad está en ti, al final lo que hace es desmeritar un montón de condiciones socioeconómicas, políticas e históricas que realmente predeterminan la desigualdad social. Y yo creo que al final esto lo que quiere decir es que eres pobre porque quieres, no te esfuerzas lo suficiente, cuando en realidad existen estructuras hegemónicas que lo que hacen es hacer que estas desigualdades permanezcan. Entonces sí tengo un poco de conflicto al hablar de estos temas porque en parte es como que sí es importante adentrarnos en nosotros y poder desmoronar y deconstruir eso que tenemos para también sacarlo hacia afuera, pero también dejar ese discurso muy a lo aéreo, también lo que hace es como ponerle morfina a la indignación social. Entonces, sí, esa es como la ambivalencia que me hace sentir. Sí, porque cuando lo piensas, los dos enunciados parecen ciertos. Sí, Uh los -huh. dos lo parecen. Y de hecho, cuando analizas un poquito más la historia, podemos ver, por ejemplo, en la Edad Media, fueron 1300 años de mucho sufrimiento para la gente, donde le decían a la gente, estás sufriendo ahora, pero no te preocupes que cuando te mueras, aquí tienes el papel que te dice que ya vas a estar bien al otro lado. Entonces, esa es la rima, sufrir, sufrir y sufrir, porque cuando muero voy a ser feliz. Entonces, por un lado, sí, las estructuras sociales utilizan esa forma de discurso para desviar la atención sobre quién controla el mundo o cómo deben ser las cosas del mundo. Y por otro lado, también es cierto de que si me enfoco solamente en ese exterior o en ese mundo, no puedo desarrollar, digamos, una felicidad completa. ¿Qué piensan los demás? Gracias, Corina.
No te escuchamos, Zoraida, perdona. No te oímos, Zoraida, disculpa. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, adelante. Ok, Adelante. bien. Que yo estoy de acuerdo al principio que dice Corina también. No es que esté de desacuerdo con lo que dijo Ana, pero ciertamente hay que desvalorizar ese liderazgo que tenemos como enaltecido, ¿no? Y ese liderazgo que le dice a todo el mundo, sí, piensa en positivo, piensa no sé qué, y que no es malo pensar en positivo, no es que sea malo, sino que realmente no es tan real, porque no creo que quieran haber personas que quieran ser pobres. Aquí yo tengo un aforismo, saben que lo que yo hago son aforismos y lo voy a compartir. Dice, el rico le roba al pobre para luego crear políticas para sacarlo de su pobreza. Eso es como tan absurdo, de verdad, que nos quitan las posibilidades y luego crean políticas y luego crean este tipo de fundaciones y todo tipo de cosas para luego justificar que vamos a hacer algo por el pobre. O sea, si realmente viviéramos en una igualdad, no tuviéramos que crear políticas para que el pobre sea menos pobre, porque por derecho todos tenemos los mismos derechos. Pero bueno, el punto acá es el siguiente de la búsqueda de la felicidad, como dice Víctor Frank en el libro de el hombre en busca del sentido. Creo que de alguna manera los seres humanos, aunque lo evitemos, aunque seamos los más puros y todo ese amor romántico, yo le hablo de eso, el amor romántico, porque quiero que sepan que hay dos tipos de amor. El amor romántico y el amor sabio. El amor romántico, el que se llena todas esas teorías de creencias que el amor es bonito. El amor se suda, caballeros y damas. No es una cosa de que, ay, que vamos a pintarnos de amor, eso no, el amor se suda y es una realidad. Y digo eso porque según el tema de por qué los seres humanos siempre están en esa búsqueda, o vivir desde el fondo y de la forma, eso lo expliqué creo que una vez aquí, que vivir desde el fondo es vivir de lo que está adentro, y vivir desde la forma es toda esa vanidad, todo lo que está fuera de nosotros, pero es justificable también, porque si el ser humano no tuviera que encontrarse consigo mismo, todo el mundo fuera feliz. No tuviéramos aquí hablando de teoría, no tuviéramos nada de eso existiera, no tuviéramos hablando de pobreza, y que son necesarias, como lo dije en la entrevista que me hizo Melanie Taylor sobre la escritura terapéutica. Le dije que era necesario que los seres humanos empezáramos a ver el dolor como parte de nuestra vida, ¿no? Y que es una realidad. Entonces, esa búsqueda de identidad es necesaria para que los seres humanos se encuentren no con lo que le ofrece el mundo, sino con ellos mismos. Desafortunadamente, incluyo lo que dijo Corina, porque ciertamente vivimos en un mundo desigual, pero no es el mundo, somos los seres humanos. Ese egoísmo, esa necesidad de querer ser más astuto con otro, y Panamá no se queda lejos de esto, ¿eh? Aquí tenemos un individualismo que te digo, como que dicen en España, que te pela, que la gente quiere que seamos positivos, pero somos seres egoístas, muy individualistas, y eso tiene que ver con la corrupción, que la corrupción te enseña, quítate tú para ponerme yo. Y aunque tú dirás, bueno, ¿sabes de qué tiene que ver todo eso? Todo lo que estamos hablando tiene algo en común, que es que al final los seres humanos estamos siempre necesitados de algo que le dé ese sentido a nuestra vida, de algo que le dé esa fortaleza, ese deseo de amar, ese deseo de algo. Y creo que a la vez es un proceso bonito, es un proceso de vida bonito, porque nos ayuda a darnos cuenta y a conectar con lo que realmente necesitamos o tenemos la razón por la que vivir. Y es así, lastimosamente hay personas en una situación que no quisiéramos. Y cuando yo le digo a una persona, no, porque, mira lo chistoso para terminar, yo me salí de muchos grupos, yo soy coach también, no solamente estudié psicología, soy coach de familia y pareja, pero me he salido de muchos grupos de eso porque le pintan a la gente que tú no puedes, que tú tienes que ser líder, pero ellos viven en casas con piscina, pero, o sea, es como incongruente. Viven en casas con piscina y le dicen a la gente, no, pero no puedes hacer así, tienes que perdonar a la familia, o sea, ese es otro tema, pero bueno.
En fin, no es incongruente que tú en tu necesidad le digas a una persona que piense en positivo cuando tú has nacido en una cuna de oro. Aquí muchos de los que estamos aquí hemos tenido que comer pan, momento, arroz con huevo en toda nuestra vida y es lo más natural. Y sí podemos hablar realmente de ese encuentro con nosotros mismos, porque es una cosa como de día a día, ¿no? Entonces eso, para cerrar, es así. Es necesario que vivamos esa búsqueda en cualquiera de los ámbitos sociales, en cualquiera de los géneros, en cualquiera de las condiciones humana o infrahumana. De alguna manera esa búsqueda y ese encuentro con nosotros mismos es lo que hace la diferencia entre un ser resiliente y otra persona que no se ha descubierto consigo misma. Gracias, Zoraida. Este grupo está bueno, pasó una discusión de filosofía a nivel histórico para evaluar diferentes episodios de la historia. Pero yo creo que cuando ponemos toda la historia montada, una sobre otra, en los diferentes lugares y tiempos, nos damos cuenta de que la historia del hombre es precisamente la lucha entre el dominado y el que lo domina. Esa es la relación básica que tenemos en la humanidad. Está presente en la naturaleza, pero nosotros la hemos llevado a niveles increíbles y provocan todos estos desajustes en las ideas, en las filosofías y en las formas de pensar. Pero definitivamente que los patrones sociales influyen mucho en lo de la sociedad y es verdad, los ricos siempre han tenido propósitos distintos que los de los pobres. Con esto le dejo el paso, no sé si alguien más desea dar su opinión. Silka, adelante, con gusto. Sí. Después de Silka, Blanca, vale. Escuchando a Zoraida que dice que el amor se suda bastante para construirlo, Dios mío. Es un tema bastante personal. Lo que hablabas en antes, que siempre buscamos a otras personas o dependemos de otros para obtener la felicidad. Y eso muchas veces pasa. Y en mi caso lo estuve viendo porque me di cuenta que no solo la estructura social, sino tu propio núcleo familiar, mi papá, mi mamá, hubieron varias carencias, ¿no? Y eso lo vengo a analizar ahora, adulta, imagínate. Entonces yo buscaba llenar esas carencias, esos vacíos que había en mi vida, de una manera que me hacía daño y no me daba cuenta. Muchas de ellas fueron involuntariamente, pero siempre fue como esa búsqueda de llenar esos vacíos. Y siempre de repente echarle la culpa a la otra persona porque no me haga feliz a mí. Y no me estaba buscando a mí misma, no estaba pausando en tomar ese tiempo de estudiarme, analizarme, comprenderme, silenciar mi mente y estar conmigo misma, porque es que siempre es como muy fácil ver de los ojos hacia afuera y nos cuesta mucho empezar a ver de los ojos hacia adentro, hacia nosotros mismos, esculcarnos, escudriñarnos, ver cómo podemos mejorar. No cambiamos, mejoramos y crecemos, porque en esencia seguimos siendo perfectos, porque somos una perfecta creación. Entonces, siempre yo buscaba como esa llenura de esos vacíos hasta que hice un alto. Que está bueno, ya estamos muy viejos para estar en esto, así que nunca es tarde para empezar a estudiar, a ver y aprender nuevas cosas. Y bueno, ese fue mi caso muy particular. Dependía siempre de otro para obtener mi felicidad. Ya no. Gracias, Silka. Eso le pasó a toda la civilización nuestra, la occidental, con la pandemia. Nuestras vidas siempre eran llevadas hacia afuera, siempre hacia el exterior y hacia allá. Llegó la pandemia, todo el mundo para su casa y ahora se sentaron en los sillones de su casa y dicen, ¿qué hacemos ahora? No tenían propósitos, no tenían qué hacer con sus vidas y empezaron a volcarse entonces hacia adentro. Quizá esa es una de las razones por la cual existe un auge en mucho que tiene que ver con la cultura, con la literatura, con las diferentes formas de arte, porque las personas se han volcado a eso porque prácticamente no tienen nada más que hacer. Blanca, usted iba a decir algo, ¿verdad? Sí, correcto. Adelante. Bueno, sí, es la misma línea, ¿no? Que en realidad a veces falta habitarnos. Cuando ese falta habitarnos es que a veces yo creo que nosotros nos pasamos a nosotros mismos al lado y a veces no nos llegamos a reconocer. Dice que esa soy yo y me voy viendo incluso mis carencias y todo, y como que no me reconozco. Falta ese encuentro con uno mismo porque al final nosotros mismos nos creamos trampas y esas trampas van retrasando entonces el entendimiento del problema fundamental. ¿Y cuál es ese problema? Que usamos las cosas externas para nosotros vernos o sentirnos adecuados.
Es por eso que vienen entonces las frustraciones, sentimos que algo nos hace falta cuando en realidad la paz y la felicidad solamente nos los podemos dar nosotros mismos. Pero es verdad, o sea, necesitamos, como quien dice, estrellarnos muchas veces para darnos cuenta que eso es así, como lo acaba de decir la compañera. Pensando un poquito más allá, yo a veces creo que el hombre es borrado desde que nace. El hombre es inhibido de su propia forma de ser, porque primero nace en un núcleo familiar donde aprende todas las costumbres, tradiciones y creencias de ese núcleo. Ingresa al sistema educativo en donde aprende todo lo que la sociedad quiere y espera de él. Y luego entra a trabajar hasta que se muere, pero no hay un punto en donde la persona se pueda expresar, pueda ser sí misma, pueda desarrollar sus propias ideas. Es decir, todos nos los dan masticadito, como quien dice, nada más te necesitamos aquí para que seas un número más, pero no le dan la oportunidad a la persona de vivir. ¿Okay? Hasta aquí llegábamos hasta la tablilla número 10, nos quedan 2 tablillas por discutir, la más importante es la número 11, que es la tablilla del diluvio, que es la tablilla más llena de simbolismo. Entonces, el diluvio, como es tan importante, me gustaría que lo leyéramos. Yo tengo por aquí una imagen que recorté, la estoy pasando al chat, aquí mismo en el chat de Zoom. No sé si alguno de ustedes se anima a leerlo para todos, por favor. Es una imagen JPG. ¿Alguien le gustaría leerlo? En el punto de la narración estamos cuando Gilgamesh ya llegó a Utnapishtim, que para nosotros representa a Noé, y entonces le pregunta sobre el secreto ese de la inmortalidad. ¿Qué hay que hacer para ser inmortal? Entonces, Utnapishtim empieza a contarle la narrativa del diluvio, que es la que está acá. ¿Alguien desea leerlo? O si gustan lo puedo leer yo. ¿Alguien lo tiene? Yo lo Adelante, tengo, sí, si Raquel. quieren lo puedo leer. Adelante, Raquel, por favor. Vale. Todo lo que estaba en imagen eso. Va. Ahí voy. ¿Cómo has podido presentarte ante la asamblea de los dioses para pedir la inmortalidad? Utnapishtim contestó a Gilgamesh. Voy a revelarte, Gilgamesh, algo que se ha mantenido oculto. Un secreto de los dioses voy a contarte. Shuruppak, una ciudad que tú conoces y que se extiende a orillas del Éufrates, era una ciudad antigua, como sus dioses, cuando estos decidieron desatar el diluvio. Estaba allí Anu, el padre de los dioses, el valiente Enlil, su consejero, Ninurta, su heraldo, Enuge, cuidador de los regadíos, y también estaba presente Ninihitu Ea, que en nombre de los dioses dice la choza de caña. Choza, choza, tabique, tabique. Choza, escucha. Tabique, presta atención. Hombre de Shuruppak, hijo de Wartutu, derriba esta casa y construye una nave. Abandona las riquezas y busca la vida. Desprecia toda propiedad y mantén viva el alma. Reúne en la nave la semilla de toda cosa viviente. Que las dimensiones de la nave que has de construir queden bien establecidas. Su longitud ha de ser igual que su anchura. Como a Apsu, dale un techo. Comprendí y dije a Ea, mi señor, será una honra para mí, oh señor. ¿Les parece una historia conocida? Permítanme un segundito que el compañero Alan está intentando entrar, pero no lo veo que llega, no le veo la solicitud. Entonces, esta narrativa, desde el propio Utnapishtim, introducida en la epopeya de Gilgamesh, nos cuenta sobre la forma como los dioses van a enviar este diluvio a la tierra, y él nos cuenta sobre la forma como él se enteró que ese diluvio venía. Entonces, Utnapishtim tuvo un sueño. En este sueño, él veía esta inundación. Este sueño vino de parte del dios Ea, que Ea es uno de los nombres que utiliza el dios Enki. Entonces, aquí viene a formar un punto interesante de todo lo que es el panteón sumerio. Tenemos que Enki le permite ver a Utnapishtim mediante un sueño que va a venir un diluvio y le da instrucciones sobre cómo fabricar un barco. Esto es lo que a la vista se puede entender. Entonces,
Enki, en esta mitología, la Acadia babilónica, que es la que estamos estudiando, es el dios encargado de crear a los hombres. Y él hacía propaganda para que los otros dioses le permitieran seguir creando a los hombres y que se animaran también a protegerlos, porque los dioses no estaban como muy interesados en el bienestar físico de las personas, pero Enki sí. Entonces, Enki es considerado también el señor de la tierra y le mostró este sueño a Utnapishtim, precisamente era para preservar la humanidad de lo que vendría más adelante. Entonces, en otro poema acadio, que no es la epopeya de Gilgamesh, otra tablilla, existe una narrativa de la creación que es más profunda de este proceso de cómo se formó el hombre a partir del barro. Y en esa narrativa encontramos que Enlil ya había intentado 3 veces matar a la humanidad, porque estaba cansado, dice, de su molesta y ruidosa presencia. Que más adelante también se nos dice, hace una alusión a los pecados de los hombres como la razón para enviar el diluvio. Entonces, el diluvio llega 6 días, 6 noches, perdón, creo que son 7. 7 días, 7 noches, donde solamente no nos dicen acá si es, bueno, la palabra diluvio obviamente implica lluvia, pero en otros lados también habla de una inundación. Es decir, que el agua cubrió todo lo que por lo menos ellos creían que era el mundo, y al 7º día la nave atraca en la punta de un monte. Allí dice que Utnapishtim utiliza aves para ver si ya había bajado el nivel del agua. Entonces las aves regresaban, es decir, que el agua todavía no había bajado. Y cuando ya la nave llega a un nivel de tierra, entonces Utnapishtim desembarca y lo primero que hace es ofrecer un sacrificio a los dioses. Este sacrificio tiene mucho que ver en la forma como los judíos hacían los sacrificios en la antigüedad. Y al sacrificio le habían agregado unas plantas que tenían un olor, y dice Utnapishtim que el olor subía al cielo y que los dioses, al sentir el olor de ese sacrificio, llegaban como moscas a ese lugar donde estaba el sacrificio. Entonces, se encontraron todos los dioses, tanto el que había provocado el diluvio como los demás, con Utnapishtim. Entonces, aquí viene Enlil, que fue el que mandó el diluvio, y se da cuenta que sobrevivieron humanos a ese diluvio que le había mandado para matarlos a todos, y le da mucha rabia, se molesta con los dioses. Y aquí entonces, ellos discuten que por qué habían sobrevivido este grupo de personas, y Enki le dice que él no se lo dijo directamente, sino que él lo dejó tener un sueño en donde él iba a ver este diluvio, pero que ya había pasado, simplemente estaban ahí, y ahora qué íbamos a hacer. Entonces aquí es donde Utnapishtim recibe la inmortalidad, y lo hace por medio de Enlil, que es lo que en un principio quería matarlos. Él dice que arrodilla a su esposa y lo arrodilla a él, le pone las manos en la frente a ellos y promulga sobre ellos una bendición que les otorga la inmortalidad. No sé si ustedes, para los que tienen un poquito más de relación con las tradiciones hebreas, esta es la forma como los patriarcas bendecían a sus primogénitos, o bendecían a alguien que estuviera enfermo, o cualquier otro tipo de bendición. Pero estamos hablando 1000 años atrás de todo el origen de estas tradiciones. Entonces, podemos encontrar paralelismos de diferentes culturas a partir de esta obra, que es más antigua y es la primera que tenemos que nos habla de eso. ¿Qué piensan ustedes sobre eso de que los dioses, todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor tiene una explicación divina? Este tema lo tratamos la semana pasada, pero me gustaría volver a traerlo. ¿Por qué el hombre siempre busca algo más? ¿Por qué simplemente no puede ser y ya? ¿Por qué siempre buscamos algo más? ¿Una razón o una explicación de las cosas? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, desde mi punto de vista, el ser humano siempre vamos a estar en esa búsqueda, y más cuando realmente no sabemos quiénes somos, como lo decía Silkan antes en su ejemplo de
de ese encuentro con ella misma. Y esa necesidad de saber quiénes somos nos hace estar en constante búsqueda, a veces equivocada, a veces acertada. Pero cuando aprendemos por lo menos a descubrir quién realmente es Zoraida Costarello, quién es Corina o quién es Edwin, cuando aprendemos a saber quiénes somos, ya no estamos en esa búsqueda. Lo que hacemos es que transformamos ese descubrimiento y empezamos, en vez de tener de la gente o tener del mundo, a dar. No sé si me expliqué. Esa búsqueda es la insatisfacción como ser humano de uno mismo. Entonces, cuando ya logramos ese equilibrio entre yo y mi ser interior, en vez de buscar, empezamos a ofrecer. Creo que para resumirlo así. Así es, Soledad. Nosotros estudiamos el arco de la herida hace unas semanas atrás, en diciembre. Y en el análisis fenomenológico que hace Octavio Paz de la poesía, al final él concluye precisamente, al igual que los orientales, que el hombre es deseo. Es simplemente desear ser algo, desear siempre ir más allá, trascenderse a sí mismo de sus propias limitaciones físicas y anhelar ser algo más. Y precisamente allí surgen todas las cosas, la búsqueda de la felicidad, explicar nuestro mundo por medio de la ira de algún dios, o buscar en otras personas que quizás no encontramos dentro de nosotros mismos. Así que gracias, Soledad, por eso. ¿A alguien más le gustaría opinar? Adelante, Silka, con gusto. Viendo tantas cosas. A veces uno, bueno, en este cuerpo nosotros somos mortales, como dice uno. Y a veces nos cuesta reconocer que por lo menos en aquel tiempo, en nuestro tiempo, hablando de Dios, muchas veces nuestra mente es muy limitada o a veces muy, muy cuadrada en lo que vivimos o lo que hemos aprendido o lo que estamos conociendo. Y entonces siempre está ese porqué de las cosas. Entonces cuando uno empieza a analizar el sentido de las cosas, ya uno transforma ese porqué, en mi caso, ¿no? Transforma ese porqué en un para qué. ¿Para qué me sucede esto? Algo tengo que aprender de esto o algo tengo que enseñar de esto. De hecho, todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces empiezo como ya a descartar ese por qué, porque siempre andaba con eso. Empiezo a descartar eso y me pregunto ¿para qué? ¿Para qué me sucede? ¿No? Entonces, y reconocer pues que como seres humanos muchas veces tenemos nuestra mente limitada y que hay cosas que en realidad van a continuar siendo misterios. Van a continuar siendo misterios y no vamos a tener respuesta para todo. Así mismo es, hay cosas que nos quedarán todavía por buscar y por analizar. ¿Alguien más desea dar su opinión antes de pasar? Adelante, Corina. Sí, yo lo que iba a decir con respecto a tu pregunta es que me acuerdo que hace un tiempo leía Rilke y Rilke decía que probablemente la emoción más antigua que hubo en la humanidad es el asombro. Entonces, yo pienso que los seres humanos, de verdad, cuando nacemos, existe curiosidad, existe asombro, tratar de encontrarle explicación a las cosas. O sea, yo creo que incluso, o sea, instintivamente, naturalmente somos científicos, o sea, porque queremos explicar el porqué de las cosas. Entonces yo me imagino en sociedades en donde de repente la ciencia no estaba tan avanzada, la forma de encontrar la explicación a las cosas era justamente creando estos mitos, o, creando estas identidades y formas de adoración, y que obviamente se han heredado a través de la historia hasta el día de hoy, porque inconscientemente queremos saber qué pasa, desde que queremos poder comunicarnos, que creamos el lenguaje, queremos saber cómo algo se incendia, o sea, cómo se produce la fotosíntesis, por qué crecen las plantas. Entonces, a través de esa curiosidad es que también vamos creando los mitos a nuestro alrededor. Entonces, no sé, yo lo vería como por ese lado. El asombro, qué interesante, porque desde el punto de vista científico, precisamente eso es parte crucial del desarrollo de la conciencia, el asombro por nuestro mundo alrededor. El compañero Alan me seguía escribiendo ese que no ha podido entrar, pero bueno, vamos a ver qué lo logra hacer.
Estamos ya por finalizar la historia, o por lo menos el libro central de la historia, y en este punto Gilgamesh ya Utnapishtim le dice como que no, que regrese a donde vino, es decir, a la ciudad de Uruk, lo manda para atrás y lo va a mandar así sin más, sin decirle más nada. Entonces la esposa de Utnapishtim le dice, oye, pero este hombre ha venido de lejos, está cansado, ha trabajado mucho, no le vas a dar nada. Y le hace entrar en razón, y Utnapishtim le dice a Gilgamesh antes que se vaya que en esas aguas de la muerte que él ha atravesado, que en el fondo iba a haber una planta que le iba a dar la inmortalidad. Entonces, cuando Gilgamesh escucha esto, se monta con el barquero de Utnapishtim, va al fondo de esas aguas, obtiene la planta, la recupera para sí. De hecho, se dice que la prueba durante el camino un poquito, cada día un poquito. Luego ellos llegan a un punto donde Gilgamesh va a bañarse y en este él está descuidado bañándose, viene una serpiente y le roba la planta. Entonces, no me llama mucho la atención que si tienes la planta que es la que da la inmortalidad, ¿cómo la descuidas? ¿Cómo descuidamos nosotros las cosas que más interesan, que más importan? ¿Cómo protegen ustedes a sus seres queridos? ¿O cómo guardan ustedes las cosas que más importan? Yo, por ejemplo, ahora mismo lo que a mí más me importa son mis poesías. Y yo escribo, ya yo pasé del papel, utilizo un programa de computadora. Y ese programa lo tengo que cada vez que yo escribo un poema, él me hace un backup en un servidor aparte. Y la clave de esa computadora y de ese servidor la he legado a un pariente para que en caso de que yo muera, me pase algo, alguien tenga de dónde rescatar esas cosas que yo escribo. Porque si yo me muero, para mí eso es lo más importante, que eso quede, que sea un legado para las demás personas. ¿Qué hacen ustedes por cuidar las cosas que más quieren y protegen? ¿Cómo protegerían ustedes esta planta de la inmortalidad? Porque Gilgamesh se descuidó. Bueno, creo que primero hay que tener claro en cada uno qué es lo que representa ese valor, ¿no? Porque lo que por lo menos puede que para mí sea importante, para otro no lo sea. Y creo que la pandemia en este caso nos ha enseñado a darnos cuenta, a conectarnos con este presente. Y lo que tiene valor para mí, como tú dices, son mis escritos. Y por lo menos trato de que queden inmortalizados de aquí en adelante, que si yo me muero, ya por lo menos queda algo de lo que era Zoraida Costarelos y lo puedan ver una y otra vez, escucharlo, aunque suene mal o sea bien, le guste a alguno o no. Y creo que le decía yo en estos días en consulta a una persona que decía, sí, pero es que para mí es importante esto y esto, y hay que saber que no es el tema de por sí, qué es para la persona significa tal cosa. Por ejemplo, hay personas que para ellos lo importante es el amor o la familia, es ese discurso de familia que, la familia, y cuando sale el derecho del matrimonio igualitario, sale un grupo por acá, que la familia. Pero ¿qué para usted representa la familia? Vamos a hacer una lista, a ver cómo están estructuradas esas familias. Entonces nos damos cuenta que realmente eso es lo que decimos que tiene ese valor. A veces no lo tratamos con el valor realmente que tiene. Entonces, en mi caso, para mí, todo lo que me representa es lo que yo he hecho en toda mi trayectoria de vida, y eso para mí es mi huella personal, mi legado, mi todo, pues lo que me saca la tristeza, lo que me lleva a la tristeza, lo que me lleva a la alegría, lo que me hace vivir por eso, y es eso, todo lo que yo construyo, lo que escribo, lo que me gusta, aunque no le guste a otros. Así mismo, ustedes disculpen que los vecinos están celebrando con fuegos artificiales. Es el ruido que está en el fondo. No le están robando a nadie, es lo que parecía. Ese no es el chino, cuestión chino. El carro de las tortillas, es el que ya entró a las 7. Le decía a Blanca, que estaba conversando con Blanca antes, puntual, a las 7 siempre haciéndome ruido cuando tenemos reunión. Pero bueno,
Mira, yo voy a hacer un paréntesis así chiquitito. Ajá. La pandemia nos ha enseñado qué tan ruidoso es Panamá, lastimosamente. Qué tan ruidoso es Panamá. No sé, yo vivo en la misma arteria de la ciudad Tumamuerto y esto es horrible. Esto es horrible. Esto es, oye, parecía que estuvieran dentro de mi casa pasándolo. Oye, ¿lo están oyendo? Así mismo es. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre cómo protegen las cosas de mayor valor? Bueno, yo pienso que a veces lo que para uno tiene valor, de pronto otro no lo percibe así, lo, lo ve desde otro punto de vista y quizá hasta lo deja perder cuando ya no estemos. Yo he tratado de organizar algunas cosas y he hablado con mis 3 hijos casi por separado, esto es así, esto es así y esto otro. Y les cuento que en una ocasión yo perdí un archivo de poesías. Bueno, yo no sabía tanto de tecnología, pero perdí el archivo porque se metió un virus y bueno, fue un desastre. Y entré en una crisis depresiva, Dios mío, que yo dije, jamás vuelvo a escribir. Y más adelante, bueno, porque eso es algo que en mi caso es como un arrebato que me entra por escribir y no me controlo. Entonces empecé nuevamente de cero. Pero uno trata de organizar las cosas, pero no siempre salen como uno piensa. De pronto, me he enterado de familias que al momento que la persona fallece, hasta hay una rebatiña de cosas que antes parecían insignificantes, que si la vajilla, que si esto, o sea, una cosa increíble, ¿no? Sí, entonces uno piensa que esas cosas no las están mirando o que eso no es importante, pues, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno trata de organizarse y a la hora de la hora es otra cosa. Así es. Silka, usted quería decir algo, ¿verdad? Creo que le vi levantando la mano. Adelante, con gusto. Bienvenido, Alan. De las cosas que cuido con mucho, mucho, mucho amor son mis lentes. Sin ellos, yo perdí, dando la anécdota, mis primeros lentes, wow, invertí mucho en ellos, los había abonado el otro y no los cuidé. Terminándolos de pagar, los perdí. Eso representa su conexión con el mundo, así que sí, me dolió vale muchísimo. bastante. Y entonces después invertí en esto y es que no, esto lo tengo que cuidar como oro en polvo porque se convierte en una necesidad. Pues tan en mi nochero, lo primero que hago apenas despierto, toco quitar mis lentes ahí porque sin él en el momento pues me dificulta mucho. Pero y así son las cosas que uno atesora, pues las guarda, las cuida, las limpia, las pone en un lugar donde sabe que va a estar protegido. Y así es con todo. Y eso hablando de cosas, ahora imagínate de personas que uno en el momento debe atesorar, cuidar y escuchar. A veces no escuchamos como esas necesidades de las personas que están cerca, sino cuando ya no están, uno dice, hubiera hecho o hubiera dicho o hubiera complacido, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero uno de momento no atesora, ni cuida, ni aprecia tampoco, en el caso pues de nosotros los seres humanos, a las personas. Y entonces, bueno, eso ya es en mi caso particular, que uno debe cuidar, atesorar lo que uno tiene porque vale mucho. Así mismo es. Gracias, Silka. Chicos, hasta ahora llevamos 11 tablillas. Como habíamos dicho antes, las primeras 8 tienen mucha parte histórica, mucha parte de la descripción de cómo era la vida en Uruk. De la tablilla 9 a la 11, como hemos leído hasta ahora, es la parte central de la búsqueda de la inmortalidad, que es el hecho más importante de esta obra. La tablilla número 12 es una historia adicional que aparentemente no va en la misma línea de tiempo de todo lo que venimos leyendo. En esta tablilla, bueno, concluye la tablilla 11 cuando Gilgamesh regresa a Uruk, muy triste, no logró encontrar la inmortalidad, perdió la planta, todas estas cosas, entonces ya él llega decidido y ahora mucho más interesado en la muerte. Entonces, porque ya está en ese proceso de aceptación de la muerte. Entonces dice que Gilgamesh corta un árbol fabuloso donde vivía la serpiente en las raíces de este árbol. Entonces el tronco se lo regala a la diosa Inanna y con las raíces y las copas, o sea las ramas de este árbol,
fabrica dos instrumentos que le llaman puku y miku, que son como unos tambores mágicos, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Y uno de ellos representaba el tambor y el otro representaba algo como para tocar ese tambor. Entonces, la adivinación era el día a día para estas personas. Quizá para nosotros no estamos muy interesados en eso, pero en la corte sumeria tenían sacerdotes que se dedicaban específicamente a la adivinación. Entonces, como cuando tú adivinas algo, tú quisieras recibir que sea lo más verdadero posible, como el dios Shamash, que es el sol, se asocia con la verdad, las personas oraban a Shamash para que cuando adivinaran, recibieran la mejor información posible. Entonces, Gilgamesh pierde estos instrumentos, se le pierden y dice que se van al mundo de las sombras, hablando del inframundo. Entonces, empieza un segundo viaje un poco más pequeño en este conocimiento, en esta ida al inframundo. Entonces, cuando Gilgamesh llega, él recibe unas instrucciones sobre cómo no molestar a los muertos. No se dice, la historia no cuenta quién le contó estas cosas a él, pero sí tienen allí una serie de tradiciones sobre cómo no molestar a los muertos. Y cuando yo leí esas tradiciones, yo me di cuenta que son muy semejantes a las nuestras de Viernes Santo. Como mi papá es del interior, en nosotros nos decían, Viernes Santo, no te subas al árbol porque te sale la cola, no te bañes en el río porque te haces pescado. Muy semejante a esas formas, esas tradiciones, eran estas que estaban acá para no molestar a los muertos. Entonces, recuerden que Gilgamesh amaba a su amigo Enkidu, que acababa de morir. Y cuando él le dijeron todas estas cosas para no molestar a los muertos, ¿qué hace? Las cumple todas. Una por una las hace precisamente para molestar a los muertos y que llegase Enkidu y él pudiera verlo y hablar con él. Entonces, él hace esto, se presentan los muertos y los dioses autorizan a Nergal, que Nergal era el protector del inframundo, para que dejara salir a Enkidu de este lugar donde se guardaban las almas y que Enkidu pudiera hablar con Gilgamesh. Y lo que Gilgamesh le pregunta cuando ya está frente a Enkidu, le dice que él quiere conocer cómo es ese mundo de las sombras. Es decir, lo que decía Corina antes, él estaba aceptando su propia realidad de que iba a morir. Y como ya no estaba la inmortalidad a su alcance, él dice, bueno, ya no queda más remedio, me voy a morir, ahora quiero saber cómo es eso allá. Él dice a su amigo que le describa, y Enkidu se niega a describirle este mundo porque dice, si te lo digo, no te va a agradar, porque se hablaba de los cuerpos tirados por el piso, de las personas a las que nadie les hace caso, o sea, un mundo de sufrimiento, o la forma como estas personas veían cómo era ese inframundo. Entonces, esto es muy al tipo de la Edad Media, en donde las personas también le decían cómo iba a ser ese inframundo para que se preocuparan por las cosas que hacían en la vida. Y este es el fin de la tablilla 12, cuando Enkidu le dice a Gilgamesh que esto acá no es nada bueno. Y le deja este panorama un poco feo sobre lo que es morirse. Y meditando sobre todo lo que hemos estudiado, me doy cuenta que empieza con, correcto, que se enlaza con la literatura, con lo que vamos a ver de la Divina Comedia. Porque son obras, se pueden llamar arquetípicas, es decir, que incluyen ciclos humanos que no son semejantes a todos nosotros. Es lo mismo que hace Dante. Empieza en un mundo terrenal, luego se relaciona con los dioses, va arriba y luego entonces con el infierno, abajo, que es la forma como nosotros nos integramos en esta realidad. Y a todos nos gustan estas obras precisamente porque son ideas y son cosas que tú dices, wow, es como que yo también siento eso, o yo también me interesa, a mí también me interesa saber sobre eso. Entonces, este modelo del mito del héroe es el mismo modelo que utiliza Dante para hacer su narrativa de la Divina Comedia y que han utilizado muchos otros autores en toda la historia para escribir sus obras.
Entonces, el mito del héroe comienza con un llamado a actuar, un llamado a un camino, a un viaje. Esto lo vimos en Gilgamesh. Este héroe tiene muchas pruebas, muchas batallas, el héroe aprende cosas, deja cosas de sí mismo atrás y se convierte en una nueva persona, obtiene nuevos conocimientos y luego regresa a su mundo real, a su mundo normal, para contarle ese aprendizaje a las demás personas. Si alguna vez ustedes quieren escribir un libro basado en este modelo del héroe, yo los invito, es una experiencia muy agradable. Yo lo hice una vez y es wow. Es un proceso de transformación que es en palabras, pero que nos representa a nosotros mismos. Así que les dejo un momento para que los que deseen hagan sus comentarios finales, sus mejores observaciones de esta obra, para dar por completada nuestro estudio de la epopeya de Gilgamesh. ¿Quién le gustaría comenzar? Yo puedo seguir hablando. Bueno, pues Sí, sí. yo misma... Adelante. Ay, perdón, no sé si estaba hablando Ana. Ah, vale. Que a mí me pareció también como una evolución, tipo, no sé, como esta comparación de cuando eres joven y como que no tienes conciencia de la muerte, piensas que eres invencible, por ejemplo, en el caso de Gilgamesh, que se enfrentó, por ejemplo, a, no recuerdo cómo se llamaba este ser, pero bueno, que estaba todo el día así como enfrentándose a distintos enemigos y tal, y se veía invencible, ¿no? Pero después va evolucionando y es en el momento en que Enkidu muere cuando se da cuenta de que realmente él también puede morir. Entonces como que ahí parece como un avance igual representado como más hacia la madurez, ¿sabes? Cuando una persona va creciendo y demás. Entonces, no sé, también vi como esa analogía de, bueno, como la juventud, ¿no? Del personaje y luego como que va ya creciendo en edad y es cuando empieza a ser más consciente de la muerte a medida, por ejemplo, bueno, en nuestra vida misma, pues también se hace un poco esa analogía y te puedes sentir identificado en ese sentido. Y que después vaya en la búsqueda esta tanto de la inmortalidad como de entender qué es la muerte, ¿no? Como, vale, al principio tiene miedo porque empieza a ser consciente de ello y luego acaba asumiendo que eso es parte como de la vida, o sea, es el final. Y creo que un poco representa ese camino de descubrir esa realidad y reconciliarte con ella un poco. Sí, es descubrir la realidad de la muerte y aceptarla. Y aceptarla con el hecho de que va a ocurrir. Simplemente es así. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Alguien más desea dar su opinión? Sus palabras de cierre. Bueno, yo creo que opinaría es que en vez de, por lo menos en mi caso, ¿no? Desde mi óptica, de hacer énfasis en la realidad de la muerte es hacer valía del tiempo. Y no sabemos, bueno, yo tengo 50 años, no sé cuándo vuelva a vivir una pandemia, no quiero volver a vivir otra más, no, no quiero tener la dicha de vivir otra más, pero en caso tal que pudiera volver a repetirse, ojalá no, creo que la pandemia nos deja, ¿y por qué tocar el tema? Porque es lo que estamos viviendo y es lo real, no solamente lo vive Panamá, lo está viviendo todo el mundo. Y creo que de la pandemia lo que tenemos que reflexionar y hacer un menú, así como cuando vamos a cocinar arroz con pollo o algo que nos gusta y compramos cebolla y picante y toda la cosa, ver en la pandemia una lista como de qué cosas estoy aprendiendo de la pandemia, como decía Silka, aprender a hacernos preguntas. La importancia, cuando nos hacemos preguntas, nuestra mente amplía la visión de la vida, ¿no? Que cuando seguimos simplemente, como Simon Say, siempre lo digo, Simón dice y todo el mundo hace, entonces cuando empezamos a hacer preguntas, comenzamos a desarrollar ese pensamiento crítico, aunque vivimos en una cultura latina que no está todavía preparada para hijos desafiantes. Y cuando hablo de desafiantes, hijos que cuestionen, ¿no? Entonces, parte de esa crianza dogmática y impositiva no permite que la población, en este caso Panamá, que es donde vivo, podamos cuestionar, como que vemos el cuestionamiento como un insulto, como, una, como un desafío a la autoridad.
Pero tomando el tema de lo que hemos visto todo estos miércoles, es el valor porque la muerte, para poder llegar a la muerte tuvimos que haber tenido primero vida. No llegamos a la muerte y luego tenemos vida. Primero la vida y luego la muerte. Entonces lo que yo me voy con esto es el aprendizaje que me deja la importancia de vivir, porque ya la muerte es un hecho. Me guste o no, allá va a ir Zoraida un día ya con todo su eso. Y al final, eso es lo que queda, pero dejo esto como una reflexión para todos, que cuál es el significado de nosotros en esta vida. No importa lo que no tenemos, pero lo que tenemos hay que darle esa valía, ¿no? Así que ha sido un placer compartir con todos ustedes esta noche. Gracias. Gracias, Zoraida. ¿Alguien más te gustaría? Silka, adelante. Con gusto. Hola, sí. Mira, que al principio cuando me comentaste de esta lectura, yo te comenté que, wow, estoy bien perdida, no entiendo nada de lo que estaba leyendo. Yo me acuerdo. Tuve que instruirme, buscar la historia en YouTube y todo esto, pero siempre hay algo que lo marca más a uno en el proceso y en el entender esta lectura. Y me marcó mucho la parte donde Gilgamesh, pues, enfrentó a Istar y le empezó a mencionar como 5 amantes que había tenido. Me llama la atención la actitud y yo me digo, wow, muchas veces asumimos esa actitud de que cuando nos confrontan en un error o una falta nuestra, corremos a defendernos y nos ponemos a la defensiva de una vez o nos corremos a justificar. Y ella jamás aceptó, oye, tienes razón, me ha pasado esto con esto con otro, pero puedo cambiar. No, ella corrió a justificarse y buscar la manera como de causarle daño a Gilgamesh. Yo dije, esta actitud la he tenido en muchas ocasiones. Quiero justificarme, quiero buscar excusas, quiero esconderme, qué sé yo, cualquier cosa menos enfrentar la realidad o enfrentar que estoy haciendo mal en algo. Y entonces eso se me quedó muy, muy impregnado de toda la lectura. Lo de la muerte, inclusive lo compartí hasta con mi hija, le dijo, mira, esto es parte de la vida, lo más seguro que tenemos es la muerte. Cómo poner en orden nuestras cosas y no tenerle temor a eso que por lo cual todos vamos a pasar, pues. Y tuve un tema de conversación muy bonito con mi hija y debatimos mucho también y fue bueno. Y en antes yo hablé de las estructuras porque precisamente yo conocí a Zoraida, después Zoraida me contactó con el grupo porque ¿qué pasa? Mi estructura era muy cerrada y hacer esto de conversar con ustedes y conversar con personas que no los conozco, esto era muy difícil para mí y ha sido una verdadera pinino de terapia para romper ese círculo y esa barrera que yo tenía porque pues me cuesta mucho y es que oye, pues si no lo conozco yo que puedo hablar con las personas, pero bueno, doy gracias pues por la apertura, por conocerlos y por permitirme compartir con ustedes. Oye, excelente eso, me gusta, gracias. Mira que ese tipo de que al menos una persona haya sentido que su vida ha sido impactada por esto que construimos entre todos es maravilloso. Y definitivamente que me pone muy contento de escucharle, Silka, así que gracias, está invitada. ¿Alguien más desea dar su cierre? Corina. Yo solamente quería compartir que a mí lo que me gusta, por ejemplo, de estas obras es su universalidad y yo creo que justamente eso es lo que logran los clásicos, hablarnos de temas que por más que hubiesen sido escritos hace tanto tiempo, tienen aún vigencia y también tiene un poco esa gracia de tocar temas tan universales como lo es la vida, la muerte, el hecho de poder rescatar y autorrescatarse. Yo creo que son cuestiones que son inherentes a la vida humana misma. Y también otra cosa es que, o sea, es súper llamativo cómo estas epopeyas, estas obras clásicas tienen tanta similitud también entre ellas mismas, o sea, porque así como muy bien como habías estado comentando, o sea, de repente aquí estamos hablando de Gilgamesh, pero en otra cultura se refieren a otra entidad, a otra persona.
yo creo que hay cuestiones que son bien comunes y que sirven para las creaciones de diferentes civilizaciones. Y justamente cuando hablábamos del tema del diluvio, de las inundaciones, más allá de pensar en la Biblia y en otros libros, en textos sagrados, me acordaba muchísimo de las leyendas que hay detrás de las creaciones del universo de pueblos indígenas. O sea, entonces, siempre cuando llegamos a ese punto, lo que me viene a la mente es que hay puntos en común que nos hacen entrelazarnos. Y, y si bien estamos entrelazados y al final siempre todos regresamos a este barro, a esta agua, a este diluvio, qué irónico que al final, por más de que el origen sea el mismo y sean cosas en común que tengamos, terminemos disipados, no sé. Pero bueno, ese era mi comentario. Es maravilloso lo que usted dijo de que las historias ayudan a integrar los pueblos, es así. De hecho, siempre hemos creído que la agricultura es la que forjó la civilización, pero estudios más recientes apuntan a que mucho antes de la agricultura tenemos la propia religión, la mitología. La creencia común de un grupo de personas es la que los ayuda a forjar entre todos esa sociedad y echar para adelante. Los templos son más antiguos que las herramientas de agricultura que tenemos nosotros, pero no es verlo como solamente la creencia religiosa, es cualquier tipo de creencia. Que tenga un grupo mayoritario de personas les ayuda a forjar esa sociedad y echar para adelante. A mí me gusta mucho la antropología, la historia, yo leo de muchos lados, y para cerrar, por lo menos en mis palabras, quisiera dar un punto de lo que dice, mi punto de vista de lo que he estudiado en ciencia. Para la ciencia, nuestras células están hechas para vivir. Nuestro cuerpo rechaza la muerte precisamente porque las células no están hechas para morir. Las células están hechas para rechazar la muerte, porque el ser humano siempre insiste, el cuerpo solo intenta siempre seguir viviendo, seguir hacia adelante. Como decía Octavio Paz, el hombre es un desear. Es deseo, 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 siempre para adelante, mucho más deseo. Tenemos unos cuantos minutos más. Si alguno de los que queda desea dar algunas palabras de cierre, con mucho gusto son bienvenidos. Si no hay ninguno, bueno, podemos dar por terminada nuestro estudio sobre la obra de Gilgamesh. Recordamos que la próxima semana vamos a iniciar la Divina Comedia, que muchos la están esperando. Y esta Divina Comedia la vamos a analizar de la misma forma como ya vimos. Hay un paralelismo muy significativo entre cómo estos escritores clásicos escribían las obras. De hecho, nuestras obras más clásicas son precisamente eso, de viajes. La Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, la Epopeya de Gilgamesh, son viajes. Y esos viajes nos invitan a descubrirnos a nosotros mismos. Así que chicos, muchas gracias por estar acá. Les voy a mandar, como siempre, un pequeño certificado a su correo de participación para darles las gracias por estar acá y nos veremos el próximo miércoles a las 7 de la noche. ¿Sí? Pasen muy linda noche a Buenas todos. noches. Gracias, chao. Chao, saludos. Hasta luego. Con mucho gusto.